Pues es un placer estar con ustedes nuevamente para abordar este tema relacionado con lo que es el control estadístico de procesos, más conocido como el SPC. Esta temática es de importancia para todo tipo de profesionistas que actualmente está trabajando en cualquier tipo de sector, pues es un tópico básico que todo ingeniero debe de dominar. Asimismo, está dedicado para todos aquellos estudiantes que están en el quinto semestre de cualquier ingeniería. Entonces, iniciamos con la presentación del objetivo. Y aquí tenemos como objetivo fundamental o general que ustedes aprenderán cómo realizar estudios de capacidad de procesos amplio. Para esto, ustedes deberán de entender cuáles son esas variables X vitales que nosotros debemos de controlar. Además, deberemos de conocer lo que es el control y la reducción de lo que es la variación. Los criterios para poder seleccionar nosotros el tipo de gráfico adecuado. Lo que son los conceptos importantísimos, el concepto de centrado, el concepto de variación y el concepto para poder distinguir si se trata o no se trata de una distribución normal. Los índices de capacidad de proceso, tanto para variables como índices de capacidad de procesos para atributos. Por último, tenemos el realizar una capacidad de proceso con datos reales. Así, esto les servirá como un taller para que ustedes lo practiquen desde sus hogares o desde sus oficinas. Entonces iniciamos. Antes que nada, lo que es el SPC en el APQP, este se aplica en lo que es la fase 3 y en la fase 4. Sin embargo, yo les recomiendo a todos ustedes ingenieros que el SPC lo aborden todo esto en la fase 3, todo lo que son estudios preliminares y estudios iniciales, todo esto lo hagan única y exclusivamente en la fase 3, ya que de hacerlo en la fase 4 estarán ustedes sujetos a mucha presión cuando tengan encima lo que es la visita por parte del representante del cliente de ustedes. Ahora sí, ya estamos listos para abordar nuestro primer objetivo específico, que es identificar a esas variables X que son vitales y que necesitamos además controlarlas. Para ello, vamos a irnos a nuestro manual de SPC y en su página número 7, ustedes la podrán ver si lo descargan desde la internet, que aquí se presenta una visión global del proceso. Para este proceso lo vamos a visualizar en este recuadro, donde nuestro proceso en nuestra planta ya sabemos que está sujeta a muchísimas variables. Estas variables pues nosotros necesitamos visualizarlas y controlarlas. Sin embargo, al ser muchísimas variables, tenemos que identificar de ellas cuáles son las más importantes. Así, por ejemplo, en esta ecuación vemos que y es igual a f de x, donde las x representa a todas esas variables. Sin embargo, no todas son importantes y algunas de ellas sí van a afectar a esta variable y. Esta representación es lo mismo que este diagrama de causa y efecto, donde esta variable y representa al efecto o al problema. Este problema o ese efecto es el que detecta nuestro cliente interno o bien nuestro cliente externo. Y este efecto o este problema, que es la Y, es debido a algunas de estas causas, que estas causas vienen a ser estas X y J de las que hemos estado hablando. Bien, entonces aquí tenemos en términos generales 6 grandes causales y dentro de estas 6 grandes causales tenemos en específico algunas variables que nosotros tenemos que determinar y una vez que determinemos habremos conseguido a esas variables que son las variables claves o variables específicas que van a ser nuestra voz de nuestro proceso. Es decir, a través de estas variables específicas vamos a saber nosotros si nuestro proceso está o no está enfermo. Y si está enfermo se va a manifestar a través de un efecto o un problema que, repito, lo va a detectar nuestro cliente interno o nuestro cliente externo. Ahora pasaremos a abordar lo que es el control y la reducción de la variación. Pero aquí cabe preguntarse, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender por controlar y reducir la variación? Para esto nosotros nos vamos a apoyar con este diagrama que es conocido como el diagrama de la trilogía de Yuran. Como ustedes podrán darse cuenta, aquí tengo yo un proceso que está bajo control. Aun cuando
tiene un 20% de costos de la pobre calidad. Este se le llaman causas comunes. Entonces, cuando este proceso con estas causas comunes es afectado por una causa especial, aquí volvemos a aplicar lo que es control estadístico para meterlo bajo control. Sin embargo, este proceso no mejorará hasta que nosotros emprendamos las acciones que tienen que ver con reducir la variación. En ese sentido, pasaremos de este nivel de desempeño de causas comunes a este nuevo nivel de desempeño de causas comunes, donde tiene una reducción bastante significativa. A esto también se le conoce como la mejora de la calidad o reducción de la variabilidad. Aquí vemos pues de que nuestro proceso sigue estando bajo control estadístico y con esto pues se emprenden ahorros significativos del 15% o pudiera ser más incluso que vienen a representar un 15% en las ventas de nuestras empresas. Por ello, la importancia de emprender acciones que vayan enfocadas a reducir la variabilidad, o bien, como ustedes quieran llamarlo, proyectos de reducción de la variabilidad o proyectos de mejora continua. Ahora pasaremos a abordar lo que son los criterios para poder seleccionar nosotros de manera exitosa los gráficos de control. Antes que nada, vean ustedes que estas gráficas de control son útiles para el control y la reducción de la variabilidad. Y el tips aquí para nosotros seleccionar de manera exitosa estos gráficos es que nosotros tenemos que fijarnos primeramente si las variables que yo voy a controlar son de tipo cuantitativa o son del tipo cualitativa. Si es del tipo cualitativa, yo voy a utilizar variables de tipo atributos. Y si son de tipo cuantitativa esas variables, entonces yo podré utilizar el gráfico XMR, el gráfico XR o bien el gráfico XS. El XMR lo voy a utilizar cuando el tamaño del subgrupo es de 1, pero cuando yo tengo tamaños de subgrupo 2, yo puedo utilizar el gráfico XR y si ya mi tamaño de subgrupo crece a más de 2, digamos 3, 4 más, yo puedo utilizar tranquilamente el gráfico XS. Vean ustedes que estos se refieren pues a los tamaños de los subgrupos, mientras que el tamaño de la muestra para hacer este tipo de gráficas debe ser de al menos 125 piezas o 125 elementos que yo voy a muestrear en tamaños de subgrupo, ya sea 2, de 3, de 4 o de 5. Normalmente lo que se recomienda son subgrupos de tamaño 5. Por otro lado, vean ustedes que los gráficos por atributos hay de dos tipos, aquellos que tienen que ver con la distribución binomial y aquellos que tienen que ver con la distribución Poisson. La de distribución binomial no tiene mayor pérdida, ya que es la que nos dice nada más cuando hay dos tipos de opciones, o es sí o es no, o es abierto o es cerrado, o está bueno o no está bueno, o pasa o no pasa, o es go o es no go. Entonces me acepta dos tipos de opciones y por lo tanto cuando te acepta dos tipos de opciones, pues es un gráfico binomial. De este gráfico, el que yo les recomiendo a ustedes es el gráfico que tiene que ver con el NP, ya que este gráfico de P se puede prestar para confusiones a nivel de técnico de supervisor. Entonces, para que no tengan problemas, yo les recomiendo mucho que hagan el gráfico NP. Por otro lado, cuando yo tengo una distribución Poisson, aquí yo estoy identificando varios defectos que se pueden presentar en un producto. Cuando se presentan varios defectos en un producto, yo puedo identificar todos esos defectos, los puedo cuantificar y no necesariamente yo estoy con ello rechazando la pieza o el producto. Yo aquí la intención es identificar todos los tipos de problemas que pueda tener el producto. Y bueno, si es así, entonces estaríamos hablando de una distribución tipo Poisson y este tipo de distribuciones me acepta dos tipos de gráfico, el gráfico tipo U y el gráfico tipo C. Yo les recomiendo a ustedes que utilicen el gráfico C por las mismas razones que se recomendó el gráfico NP, es decir, para que no tengan problemas las personas que trabajan a la disponibilidad de ustedes en cuanto a lo que es la interpretación de los resultados. Por último, diré que tanto los gráficos para variables como para los atributos hay ciertos criterios para poderlos interpretar, sobre todo los patrones, o bien a través de ciertos índices yo puedo interpretar tanto un gráfico de un tipo o de lo otro. Ahora pasaremos a abordar
lo que es tres importantes conceptos que tienen que ver con el centrado, la variación y la forma de la distribución. Aquí les presento a ustedes estos tres conceptos importantísimos para lo que es la interpretación del SPC, lo que es el centrado, que tiene que ver con todas esas medidas de tendencia central, como es la media, la mediana y la moda. Y por otro lado está el concepto de lo que es variación. Aquí son todas las medidas de dispersión, como por ejemplo el rango, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, etcétera, ¿no? Y por último tenemos el otro concepto que tiene que ver con la forma de la distribución, que para ello nosotros le hacemos prueba de normalidad para ver si nuestros datos tienen o no un comportamiento normal. Fíjense ustedes que aquí les estoy presentando un proceso en el cual en el tiempo 1 luce un proceso pues con una distribución normal y centrado en este valor central, vamos a decirlo, de esta línea central. Sin embargo, vean ustedes que este proceso, cuando pasa del tiempo 1 al tiempo 2, se ha movido hacia la derecha y la media de este proceso cambió. Ustedes la pueden ver que está aquí ahora, ¿no? Donde les estoy señalando con el puntero. Y en el tiempo 3 vean ustedes que este proceso está afectado en su variabilidad, en la forma de la distribución y en su media. Y todo debido a ciertas causas asignables, que es por ello que se está moviendo la media y la variabilidad de la distribución. En el cuarto momento, vean ustedes que tengo una distribución con mucha variabilidad y además vean ustedes que la media también está desfasada del centro de esta distribución. Entonces, lo que va a suceder después, pues no sabemos, por eso los signos de interrogación, ¿no? Y todo esto es que este proceso ha sido afectado por causas asignables, donde el principal enemigo, yo diría, de estos tres, el más fuerte a considerar, es el concepto de variación. Lo que todos quisiéramos tener en nuestras plantas, pues son procesos donde sean estables y predecibles. Estos procesos, cuando son estables y predecibles, nada más están sujetos a un tipo de variabilidad, que es las causas comunes. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo que en el tiempo 1, 2, 3, 4, vean ustedes que la distribución permanece muy estable en su localización o en su valor promedio y en su variabilidad y en su forma de la distribución. Entonces es fácil de predecir que en el futuro ese proceso se va a seguir comportando de manera estable o de manera normal. Ahora pasaremos a abordar lo que son los índices de capacidad de proceso. Por índice de capacidad de proceso tenemos para variables que son de dos tipos, para corto plazo y para largo plazo. Y tenemos índice de capacidad de proceso para atributos. Los de capacidad de proceso, cuando el proceso está perfectamente centrado entre sus dos límites de especificación, entonces en ese caso el CP será igual al CPK, tanto de corto plazo como de largo plazo. Además, cabe mencionar que para la industria automotriz, ese CPK debe ser por lo menos de 1.67. Es importante mencionar que normalmente el CP siempre es mayor que el CPK. Nada más va a ser igual, repito, cuando el proceso está centrado en las especificaciones. En cuanto a largo plazo, la industria automotriz nos demanda a nosotros que tengamos un proceso de PPK de por lo menos de 1.33. Igual, el PP siempre es mayor que el PPK. Por otro lado, yo puedo medir la capacidad de los procesos para atributos utilizando las ppms siempre y cuando se trate de una distribución binomial. Y yo puedo utilizar las DPMO siempre y cuando se trate de una distribución tipo Poisson. En ambos casos, pues yo deberé de tener, si estamos hablando de procesos de 6 sigmas, de por lo menos 3.4 ppm o 3.4 dpmo. Por último, mencionaré que las especificaciones son dadas por el print y los límites de control son establecidos desde el proceso a través de la estadística. Y para poder interpretar estos índices de capacidad de proceso, tanto para variables como para atributos, debe caer en este caso A cuando nuestro proceso está tanto dentro de control como dentro de especificación. Para cualquier otro caso, estos índices de capacidad de proceso no son válidos, aun cuando muchos gerentes argumenten de que en el caso B
estos índices de capacidad de proceso son para ellos válidos. Esto no es cierto. Y repito, el único caso válido de la interpretación de todos estos índices es para el caso A. Y bien, ya revisados todos estos conceptos, estamos listos para abordar nuestro caso de estudio, que es determinar el índice de capacidad tanto del largo plazo como del corto plazo. Para esto nos vamos a ir al manual del SPC que ustedes ya bajaron desde la internet, y en la página 167 ustedes podrán ver los datos. Asimismo, en la página 169 ustedes podrán constatar de que se trata de 125 datos y que además vamos a determinar nosotros subgrupos de tamaño 5. Además, es importante mencionar que el límite superior de especificación es de 23.5 y el inferior es de 21.5. Asimismo, se nos proporciona la fórmula para dictaminar el índice de corto plazo, y para el índice de largo plazo se utilizó esta fórmula. Ahora sí, ya estamos listos para irnos a Minitab. Ya estamos aquí en Minitab y lo que vamos a hacer, vamos a irnos al apartado de estadísticas, y dentro de estadísticas vamos a irnos a Quality Tools. Aquí vamos a seleccionar lo que es Capability Six Pack y seleccionamos el apartado de normal. Se nos explica esta pantalla y dentro de esto vamos a seleccionar lo que es column, y dentro de aquí vamos a meter nuestra variable de análisis, que en este caso es el diámetro. Le damos doble clic y recuerden que el subgrupo es de tamaño 5. Entonces damos 5 aquí y ahora vamos a escribir el lower specification, que es 21.5, y el upper specification es de 23.5. Tecleamos esos números y le damos OK. Y ya nuestros resultados nos los vamos a llevar ahora sí a lo que es el PowerPoint para su interpretación. Bien, ya estamos listos para la interpretación de nuestros resultados. Para ello vamos a ver primeramente la estabilidad de los gráficos tanto de X como de R. Como podemos ver, el proceso sí está bajo control tanto en el gráfico de X como de R. Lo otro que tenemos que revisar es la prueba de normalidad. Para ello vamos a revisar este gráfico en su valor P. Si este valor P es mayor que 0.05, entonces se dice que sí pertenece a una distribución normal. En este caso, pues, 0.67 sí es más grande que 0.05. Por lo tanto, sí es una distribución normal de los datos. Y por último, vamos a ver lo que es capacidad. Para ello, vamos a irnos al PPK, que es de largo plazo, y nos está dando un valor de 1.71. Y 1.71, si estamos en la industria automotriz, recuerden que nos están pidiendo al menos de 1.33. Por lo tanto, sí tiene buena capacidad en su largo plazo. Y si estuviéramos analizando para el corto plazo, vean ustedes que nos está dando un valor de 1.75, y 1.75 también es mayor que 1.67 que nos pide la industria automotriz. Por lo tanto, es capaz tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Los resultados también los contrasto contra los resultados que fueron analizados o elaborados manualmente en la página 170, el cual sí coincide con el largo plazo, pero discrepa un poquito en el corto plazo. Vamos a ver también que esta distribución está muy bien centrada entre el límite inferior y el límite superior. Esto también lo puedo ver tanto visualmente como analíticamente al mirar que mi valor de CP es muy parecido al del CPK. Recordemos que cuando el CP y el CPK son iguales, quiere decir que la distribución esta estará perfectamente centrada entre estos dos límites de especificación. Lo mismo para los de largo plazo, ¿no? Por último, vean ustedes que esta variabilidad que existe entre los subgrupos, vemos que esta variabilidad es pequeña y lo podemos afirmar debido a que hay poca diferencia entre el valor del CP y del PP. Asimismo, hay poca diferencia entre el valor del CPK y el valor de PPK, lo cual implica, repito, que hay poca variabilidad entre los subgrupos. Y por último, abordar las conclusiones. Aquí podemos decir, de acuerdo a este concepto de estabilidad, que el gráfico de X referente a lo que es localización está bajo control, por lo tanto está correcto. En cuanto al gráfico de R referente a lo que es variación, también lo vemos que está bajo control, por lo tanto también está correcto. En cuanto a lo que es normalidad, vemos que al ser el valor P
mayor que 0.05, decidimos que ese gráfico es completamente normal. En cuanto a lo que es capacidad de corto plazo, la industria automotriz nos requiere a nosotros un CPK de por lo menos 1.67. En nuestro caso detectamos un valor de CPK de 1.75, lo cual es correcto para este corto plazo. Y si nosotros quisiéramos analizar ese CPK para largo plazo, vemos que la industria automotriz nos requiere un valor de PPK de 1.33 como mínimo. Así que los resultados, al ser 1.71, es completamente aceptable. Por lo tanto, y en síntesis, decimos que nuestro estudio es completamente aceptable. Y si ustedes quieren saber cómo hacer estudios de capacidad para atributos, por favor, háganmelo saber en sus comentarios. Y si ustedes tienen necesidad de consultorías desde su planta maquiladora, recuerden que me pueden mandar un mensaje a este número de WhatsApp. O bien, ustedes pueden mandarme un correo a esta dirección electrónica. Aquí les dejo la bibliografía recomendada para que ustedes puedan ahondar sobre la temática y sobre todo este documento o este libro en sus capítulos 2 y 3 que versa sobre lo que son estudios de capacidad para atributos. Además, ustedes pueden revisar mi canal de YouTube donde encontrarán algunos videos complementarios con esta temática. Además, si ustedes tienen alguna pregunta, me las dejan aquí abajo y yo con gusto se las responderé. Le doy las gracias por compartir este importante conocimiento. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.